Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Bueno, estamos transmitiendo también las sesiones de la Asamblea Nacional y hoy, entre paz y paz y seguramente, porque hay un debate importante, vamos a estar conversando con Jesús Seguía en la primera parte del programa, quien es director de Datincorp, y luego lo haremos con Juan Carlos Ugarte, ex jefe de gobierno del Distrito Capital. Bienvenido, Jesús, Saludos. gracias por venir. Gracias a ti, Bueno, Vladimir. el aquí y el ahora, ¿en qué momento nos encontramos en Venezuela? ¿Cuál es tu análisis de la situación actual? Bueno, ya estamos al borde del desenlace. Como el título de tu libro. Como lo digo, el título de mi libro, aquí. Y ¿Cuál es ese desenlace que tú crees que puede mira, ocurrir aquí en Venezuela? hay 10 opciones de desenlace, pero solamente una es válida. Una sola es válida. De eso vamos a hablar más adelante. En todo caso, tenemos una situación país bastante crítica, porque el último estudio de Datincorp, que por cierto generó un impacto muy grande por los resultados, vamos a leerlo como se leen las encuestas en líneas gruesas. En primer lugar, desapareció la esperanza generada por el triunfo opositor del 6 de diciembre de 2015. Es decir, los venezolanos, después de las elecciones del 2006, hubo una subida en la esperanza de los venezolanos, disminuyó la desesperanza, la confianza en el país mejoró y luego en febrero volvimos otra vez al punto inicial y la gente no está satisfecha con lo que ha ocurrido del 6 de diciembre hasta acá. En segundo lugar, continúa el rechazo hacia el presidente Nicolás Maduro y la abrumadora mayoría no lo ve competente para solucionar la crisis. 3. Hay frustración en los venezolanos con las actuaciones de la nueva Asamblea Nacional, incluida la gestión del presidente de la institución, Henry Ramos Ayub. 4. La mayoría absoluta de los venezolanos sostiene que ni el gobierno ni la oposición han hecho lo correcto y lo necesario para dialogar y entenderse para resolver la crisis. Es mayor la condena hacia el gobierno. 5. La mayoría absoluta de los venezolanos condena la confrontación de los poderes públicos. Esto que estamos viendo hoy día en la Asamblea no le agrada al país. Ese escenario del ring de boxeo en que se ha convertido la Asamblea Nacional, siempre ha habido discusiones y todo, pero es una pelea sin sentido. Y ahora con las decisiones del gobierno con respecto al Tribunal Supremo, prácticamente han inutilizado las decisiones de la Asamblea Nacional. Y eso nos tiene en un punto de estancamiento. El 6. El prestigio de las Fuerzas Armadas está en el foso. La inmensa mayoría de los venezolanos no está de acuerdo con un gobierno de militares. El 2% apenas cree que los militares son una solución. El 76% de los venezolanos no cree que los militares sean la solución para resolver los problemas del país. No creen que ellos lo pueden resolver. Y por otro lado, pues están con 6% de prestigio, por primera vez en la historia de las Fuerzas Armadas. Y eso por haber involucrado indebidamente a las Fuerzas Armadas en la diatriba política, que eso no les compete, no les corresponde. No tiene razón de ser. 7. La mayoría absoluta de los venezolanos quiere que el presidente Nicolás Maduro abandone el poder cuanto antes. Estamos hablando del 72% de los venezolanos. Y esta es la cifra que escandalizó a mucha gente. 8. Los liderazgos individuales en Venezuela están atascados. No hay líderes como el que tenía, por ejemplo, el liderazgo que tenía Hugo Chávez. Ya no existe en este momento. 9. Los partidos políticos, o Carlos Andrés Pérez en su momento, pues. Los partidos políticos de Venezuela también están atascados, no crecen. Y finalmente, luego de las primeras acciones de la nueva Asamblea Nacional, el chavismo creció, mientras que la oposición descendió, ubicándose esta en el nivel en que estaba en mayo del 2015. Es decir, evidentemente... Ahora, ¿cómo se explica que el chavismo haya crecido en medio de esta crisis? Bueno, muy sencillo. Yo creo que las actuaciones iniciales de la Asamblea Nacional no fueron correctas. La lectura que dio la oposición no fue la correcta. Llegaron confrontando cuando lo que correspondía no era confrontar, sino más bien buscar consenso. Entonces estamos en este momento, y de eso vamos a hablar, Vladimir, porque es muy importante este tema. Es muy importante. Estamos en un país ante una crisis cataclísmica. La gente se está muriendo en los hospitales, por Dios. No es cuento, es verdad.
El tema de las medicinas, el tema de los medicamentos es grave. La gente no consigue ya alimentos. La inflación está devorando los salarios reales de los venezolanos. No alcanza para nada. El empobrecimiento de los venezolanos va en línea pero acelerada y ascendente. Entonces hay que buscarle una solución a esta crisis, más acompañada de esto, de la criminalidad que hay en el país. Pues bien, mira, estamos ante una crisis que además se está complicando con dos crisis más, la crisis de energía eléctrica y la crisis de agua. Entonces, esas cuatro crisis, para tú solucionarla, especialmente la económica, requieres definir las crisis. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Entonces, es donde viene el tema del desenlace. Mira, yo creo que hay dos agendas en el país en este momento. La agenda de la confrontación por el poder y la agenda de la crisis por otra parte. Cualquiera diría, bueno, para resolver la crisis necesitas el poder. El tema es que si tú desglosas bien la crisis, la defines, te darás cuenta que para tú solucionar la crisis necesitas la incorporación de miles de inversionistas en Venezuela que restablezcan la producción nacional para que las pocas divisas que ya tenemos, producto de la crisis del petróleo, alcancen para las importaciones de medicina y de muchas otras cosas que hace falta. Pero eso no es cosa de soplarse de botella. Entonces, ¿qué ocurre? Que no va a venir inversionistas a Venezuela mientras tengas un país sin un marco jurídico que sea confiable para los inversionistas, sin que tengamos un gobierno que respete lo que se acuerde en un marco jurídico que sea confiable, y en tercer lugar, que haya paz social y política. Nadie va a invertir un cuarto de centavo de dólar en un país incendiado por los cuatro costados. Yo al comienzo, mira, yo ahorita paso el switch. A partir de este momento paso el switch de la crítica a lo que se ha hecho en la oposición y lo que se ha hecho el gobierno. Paso el switch porque, bueno, ya vemos que en la oposición, el discurso que acabo de escuchar del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, a quien critiqué muy duro por las cosas que hizo al comienzo de su gestión en la Asamblea, hoy creo que fue mucho más mesurado y ya está en una actitud mucho más mesurada, me parece que es la actitud correcta y creo que por allí hay que comenzar a trabajar. Ahora, fíjate tú cómo está la reacción de la gente aquí en el Twitter. Aquí dice, así lo veo. ¿Quién dijo que estamos descontentos con la nueva asamblea? ¿Acaso la vieja era mejor que esta? Mal análisis, dice él, pero por aquí te dice Homer Benítez, los venezolanos estamos cansados de ver una asamblea que es toma y dame, van 3 meses y no se ven soluciones, sino más problemas. Y Joel Paredes dice, en la N están como la comadre, puro chisme, no se resuelve nada y el perjudicado sigue siendo el pueblo. ¿Hasta cuándo? Y en cambio, por aquí Venezuela Libre te dice, estamos cansados de que el gobierno sea falso, monte show y diga mentiras al pueblo, necesitamos gente preparada en el poder. Hay todo, fíjate tú, para todos los gustos. Hay de todos los gustos. Mire, yo estoy diciendo lo que piensa el país a través de los estudios nuestros, que hasta ahora no se han equivocado jamás. Lo siento si no complace los criterios de algunas personas, pero esa es la realidad. O sea, yo cuando decía que el presidente Chávez iba a ganar con 10,5% contra Capriles, muchos opositores no lo... Ahora, cuando tú hablas de desenlace, que lo dices ahorita y lo dices también en el libro, al borde del desenlace, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es el desenlace que tú crees que puede venir en Venezuela? Yo lo que le planteo a los políticos de oficio, sencillamente, es que entiendan la dimensión de la crisis y que entiendan algo que es fundamental. Yo dije que el 7 de diciembre, después de las elecciones, lo que correspondía hacer la oposición, en vez de desenterrar el hacha de la guerra, lo que correspondía hacer era primero darle las gracias al país por el triunfo obtenido y de inmediato solicitar formalmente al presidente de la República una audiencia para ver cómo la nueva mayoría parlamentaria y el gobierno nacional se sentaban a discutir a puerta cerrada y con micrófonos apagados una solución definitiva a la crisis del país. Yo estoy seguro que esto hubiese generado otro escenario distinto al que tenemos hoy día. De haberse hecho eso, evidentemente, y no estamos todavía a tiempo para hacerlo, porque, mira, la situación del país lo amerita. De haberse hecho esto, le ponías una bola de fuego al gobierno nacional en las manos, o el presidente Maduro aceptaba ese diálogo o lo rechazaba. Si lo aceptaba, excelente por el país. Y ya hoy estuviesen dialogando, e inclusive, se lo he dicho a mucha gente también, en ese escenario de entendimientos inteligentes, sabios, de altura política, hoy estuviesen mejores las condiciones para que los presos políticos estuviesen liberados. Ahora, Jesús, ¿cómo se destranca ese dominó? Rapidito antes de irnos a la pausa.
Mira, sencillamente tener disposición a entender, a dialogar. Pero para eso tienes que convencerte de algo. Y es lo que en un programa de radio me preguntaban el otro día, Maripili Hernández, ¿qué diría yo si tuviese 15 minutos frente al presidente Maduro y 15 minutos frente a la oposición? Y mira, no es sencillo, el discurso es el mismo para ambos. Si la oposición hubiese obtenido esa reunión con el presidente Maduro, le hubiese dicho, mire, presidente, ustedes solos no van a poder con esta crisis. Y para serle franco, nosotros en la oposición tampoco solos vamos a poder con esta crisis. O nos unimos por el bien del país, o esto nos va a devorar a todos por igual. Y estamos casi que al borde que salgamos devorados todos. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos con Jesús Eguía, director de Datincorp. Ya regresamos.